Amigo, buenas tardes. Como siempre digo, primeramente gracias a Dios, a ese Dios poderoso que nos da la vida. Gracias a ustedes por la confianza, a los que están suscritos, a los que se están suscribiendo en el canal. Compartan por favor y suscríbanse ahí en la parte de abajo y van a ver, suscríbanse, denle a la campanita. Yo quiero agradecer a los amigos. He recibido información que amigos desde Cuba están viendo mis videos. Yo les doy de verdad las gracias, se los agradezco por la confianza. Por mi humilde trabajo, o es un granito de arena que estamos haciendo para desenmascarar este régimen, para la lucha de Cuba, que sabemos que el final de esta dictadura puede estar cerca, si todos los cubanos nos unimos, en pos de derrumbar esta dictadura oprobiosa, que hoy tiene sumida a nuestra patria en 61 años, la tiene sumida en la más desesperanza y miseria que jamás ha existido en la República de Cuba, la bella isla de Cuba. Amigos, para entrar en contexto, ¿se recuerdan ustedes el video que yo hice de los generales de aquel paquete de comida que estaban vendiendo, que ha tenido muy buena aceptación ese video? Gracias a Dios lo están viendo personas en Cuba, qué bueno. Pues bueno, hoy sucedió en estos días una reunión, o la reunión del Consejo de Ministros en Cuba, presidida por el primer ministro y también por el segundo secretario del partido, el señor José Ramón Machado Ventura. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a leer lo que sucedió, porque eso da pie y me da la razón a lo que yo dije en ese video. La lucha de poder y del grupo conservador ortodoxo del país, conformado por un grupo de miembros del Partido Comunista, del Buró Político, con Machado Ventura a la cabeza y un grupo de generales cubanos, con el coronel Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro. ¿Qué dice? La retirada de una nota publicada en el periódico, vamos a leerlo así, la retirada de una nota publicada en el periódico Granma sobre una reunión del Consejo de Ministros sugiere la existencia de divergencia en la cúpula política cuando el país está enfrentando una crisis económica de gran calado. Aunque el artículo fue restablecido horas después, la nueva versión no incluye algunas declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. El Consejo de Ministros se reunió de urgencia este lunes para aprobar modificaciones al plan de la economía de este año, ante los retos que plantea la llegada del COVID-19 a la isla. El reporte del encuentro firmado por la periodista Leticia Martínez estuvo unas horas en la versión digital del órgano oficial del Partido Comunista y del periódico Juventud Rebelde, hasta que fue retirado sin explicación alguna. ¿Ya ven lo que está pasando? La lucha de poderes en Cuba. El grupo de ortodoxos no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Voy a explicar esto. La desaparición del texto provocó una gran perplejidad en las redes sociales, donde se barajaba las posibles discrepancias entre ortodoxos y reformistas. Aunque podría también tratarse de un síntoma del pánico de los dirigentes ante un desafío sin precedente en la historia de Cuba. Incluso la autora del artículo respondió en Facebook que la nota le faltaba un dato importante y esperanzador. Poco después el texto fue restablecido, pero parcialmente amputado varias frases del ministro de Economía. Desaparecieron, entre otras estas. Comenzarán nuevas inversiones y se paralizarán temporalmente las que están en fase inicial y de ejecución. La prioridad será ahora las que se terminen este año, después la de periodos posteriores. También fue censurada la aseveración de Gil Fernández, el ministro de Economía, que se trata de garantizar la vitalidad del país, la alimentación de la población y que el impacto económico se absorba con el menor costo social posible. Que distribuyamos entre todos los cubanos esta carga en función de salir adelante.
en medio de los crecientes temores de agudización de la crisis económica en la isla, similar al periodo especial de los años 90, las autoridades parecen enfrascadas en evitar los pronósticos pesimistas. En su cuenta de Twitter, el economista Pedro Monreal criticó la retirada del texto de Granma y recomendó que ya parece que están revisando la nota de prensa sobre la reunión del Consejo de Ministros que ajustó el plan de la economía del 2020. Convendría que pusieran alguna cifra oficial sobre el decrecimiento esperado del PIB, del Producto Interno Bruto de Cuba. Conocemos que la CEPAL ha estimado menos 3,7% en el decrecimiento de la economía de Cuba. Un desastre total. Una economía con cero turismo y arreciamiento del bloqueo no puede seguir trabajando, el bloqueo que ellos le dicen, no puede seguir trabajando normalmente y que nada pase. Alertó también el titular de Economía, quien añadió que no se puede distribuir una riqueza que no se ha creado. En este artículo recoge también las palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel, que llamó a implantar reformas pendientes de una manera más rápida, más decidida, más organizada. Y concluyó su intervención con estas palabras: hay que tener valentía y tenemos que hacer las cosas diferentes. Haciendo lo mismo no vamos a resolver ni vamos a avanzar. Palabras de Díaz-Canel. Amigos, estamos en una muerte anunciada. El castrismo no tiene dinero. El castrismo está sin economía. ¿Por qué? No es de ahora, por esta pandemia. No le echemos la culpa a la pandemia. El sistema económico implantado en Cuba hace 61 años ha dado con el traste a todo el crecimiento del país. Esto no es por una pandemia. Esto fue que la pandemia sacó a la luz el desastre económico que ha estado Cuba durante estos últimos 60 años. Señores, no importa lo que hagan ustedes. Aquí lo que hay es que ustedes tienen que hacer una reforma política completa y económica donde el Estado deje de meter sus narices, que mete las narices en el 95% de la economía del país. Tienen que hacer unas reformas económicas donde hay que reducir el Estado en la política económica del país y darle autonomía a los privados que creen riqueza. Porque un país, señor presidente o ministro Gil y Díaz-Canel, no puede distribuir un país la riqueza cuando no es un país que crea riqueza. Porque ¿cómo tú creas riqueza en un país donde se desarrolla la iniciativa privada? Que llega con técnicas innovadoras, que llega desarrollando los lugares, los pueblos, los territorios, las ciudades donde esté la iniciativa privada. Porque donde el Estado esté metido, no funciona nada, señores económicos de Cuba, señor presidente de Cuba. No hay riqueza en el país. La riqueza que hay en el país la ostenta un grupo muy selecto, que ustedes saben quiénes son ustedes mismos. ¿Que no dicen la verdad? Claro. No puede ser, oye, tienen que ser pesimistas. Oye, el país no tiene, se están comiendo la reserva de dinero y de comida que tienen para el pueblo cubano. Se la están comiendo. Y esto no tiene para dónde ir. Señor, lo estamos viendo a diario en las colas de Cuba. Estamos viendo los problemas, óigame, las broncas que hay en las colas de Cuba. Da pena. Es la desesperación del cubano. Y ustedes no se hacen un autoanálisis para decir los culpables somos nosotros. Ahora que el ala ortodoxa del partido tiene problemas con el ala reformista del partido o del gobierno. Claro, porque este grupo de poder reformista encabezado por el general de brigada López Calleja, yerno de Raúl Castro, padre de Raúl Guillermo, el nieto de Raúl que está en la escolta, este hombre que tiene mucho poder en el país, está avanzando de una manera espantosa
con el control económico del país. Pero no son reformas económicas que quieren ellos, digan la verdad, no son reformas económicas para abrir para el pueblo, son reformas económicas que ustedes quieren para ustedes hacerse cada día más rico. Señor Gil, es que su hijo anda viajando el mundo ahora, después que usted es ministro y está en la cúpula del gobierno cubano. Los hijos de todas las cúpulas gobernantes andan viajando el mundo. ¿De dónde sacan ese dinero? Ahora que el ala ortodoxa del partido se le fue al ministro Gil. Claro que siempre ha existido un ala ortodoxa dentro de la nomenclatura cubana que están recio a los cambios, a cualquier cambio, porque ellos temen a que una apertura económica de gran extensión, esto pueda traer con el traste de la revolución cubana, el proyecto socialista cubano, y se les caiga a ellos el control. No quieren abrir, porque ellos saben que desde el primer momento que ellos abren de verdaderamente el juego económico al cubano, se les cae el teatro. No es que estos tipos quieran defender al pueblo, no, ellos quieren más control del Estado sobre los medios de producción del país y que no exista ninguna reforma económica ni ninguna reforma, y cuidado con la reforma política, porque hay que recordar que Carlos Ardana, en la década de la perestroika y la glasnost de Gorbachov, el señor Carlos Ardana quiso abrir un juego de reformas económicas y lo planteó a las altas esferas del partido, a Fidel Castro y a Raúl Castro. Había un ala dentro del comité central del partido lista para esas reformas. ¿Qué sucedió con Ardana? Bueno, Ardana lo agarraron en una investigación posteriormente con el ideológico del Partido Comunista de Cuba. Lo agarraron con dinero en una cuenta en Suiza, con más de 20 millones de dólares. Pero en ese momento que Ardana plantea lo de las reformas económicas del país, señores, fue el momento que estaba el grupo del general Ochoa, los de la Guardia, Diócles Torralba, hablando en casa de Diócles Torralba. En aquella fiesta en casa de Diócles Torralba ya se venían hablando de qué, de hacer unas reformas al país donde desde la Asamblea Nacional se le quitara el poder a Raúl y a Fidel. Eso estaba planteado en este grupo que Carlos Ardana, cuando entrelaza a todos estos grupos, estaban juntos con los mismos ideales de hacer las reformas al país y ir tumbando a Fidel y a Raúl del poder. Eso es cosa hay que decirla. Por eso es que Fidel Castro y Raúl fusilan al general Ochoa y a toda esta gente. Porque aparte del narcotráfico y todo lo que estaban haciendo ahí, lo que se estaba hablando, que el Fidel lo tomó, y Abrantes también en ese grupo, era como una traición al máximo líder de la revolución. Traición a la patria. Por eso es que lo fusilan, amigos. Entonces, estos grupos de poderes están fajados. ¿Por qué? Por el control. Porque hay un grupo que no quiere que este grupo de poder económico, manejado por el general Invierno, por el yerno en jefe, como yo le digo, no llegue al poder político. ¿Y qué pasa? Pero bueno, el yerno ya subió dentro del poder político al primer ministro, que es del grupo de poder del Amarrero. Pero ese poder ortodoxo, los de Esteban Lazo, Machado Ventura, Ramiro Valdés, esa gente no quiere que avancen unas reformas económicas, que esta gente ocupe más poder del que tiene. Y eso es lo que puede dar al traste con esta revolución completa, y se vayan todos estos mafiosos y entre ellos se destruyan y se maten. Y ahí uno tiene que aprovechar la oposición cubana. La oposición cubana debe aprovechar este vacío de liderazgo que hay actualmente en Cuba y este desastre económico, que esta pandemia lo único que ha hecho es sacar el desastre en que se encontraba la nación cubana en todo. Señores, en todo. En salud, en infraestructura, carretera, de vivienda, de alimentación. Comercio interior es un desastre. La industria alimenticia cubana es un desastre total. Entonces, lo único que queda es que estos grupos de poder, si ellos no se llaman, como siempre he dicho, se llaman a capítulo,
entre ellos mismos se derrumben y empiezan a meterse presos entre ellos. Vamos a ver ahora quién es el que se está imponiendo y el que tiene que mediar en todo esto es el general ausente, Raúl Castro. Es el que tiene que mediar entre estos grupos de pueblo, porque Raúl Castro tiene que dejar las bases bien sentadas, las bases, después que él se muera, qué va a suceder y cómo va a dejar el país. Porque esto es una mafia que tiene que llamarse. Esta mafia se tiene que llamar en un momento. Se tienen que sentarse en un encuentro de conciliación. Yo pienso que esto pueda suceder, amigos, y que esto no es nuevo. Me dieron la razón la persona que me pasó la información. Cuando el grupo duro del partido, los generales cubanos dijeron no se puede vender la comida, hay que suspender esta, se suspendió. Ahora miren lo que salió por boca del ministro de Economía del país. Ahora un ministro de Economía que no sabe para dónde va la economía del país, que su política económica y fiscal del país es un desastre, la política económica y fiscal del país. Ahora, ¿qué sucede con lo que las empresas privadas en Cuba, con la iniciativa privada en Cuba? Está abandonada completamente. No han podido hacer un paquete fiscal de ayuda para las empresas privadas que no tienen economía, porque no tienen grandes capitales. Y esas empresas privadas en el país daban empleo, pagaban sus impuestos. Oye, ¿por qué no hay una ¿cómo se dice? Regresarle parte de sus impuestos a las empresas privadas que tienen que tener deducibles de impuestos? Como empresa privada, unos gastos que son deducibles de impuestos, y esto la ONA debe de tenerlo en cuenta. Hay personas que han abonado, desde que están abiertos en sus negocios, más de 20,000 pesos a la ONA. Óigame, regresen parte de ese dinero o hagan un paquete fiscal con unos créditos donde se le haga un préstamo con un interés muy bajo y que para ayudar, aliviar a estas empresas. Por eso no les interesa a ustedes, porque la política que ha dicho Díaz-Canel y el gobierno es que estos empleados que están en la empresa, en la iniciativa privada, o los dueños de la iniciativa privada, regresen a trabajar en el Estado. Óigame, ¿por qué? ¿Cuál es el plan? Acabar con la iniciativa privada. Recordemos que los restaurantes existentes en el país privado, las llamadas paladares cubanas, son una gran competencia para las instalaciones del Estado en divisa, las instalaciones del yerno en jefe. Los restaurantes del Estado en divisa no tienen la calidad que tiene una paladar cubana, no la tienen. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Aprovechar esta coyuntura para desbaratar a las empresas privadas, y el gobierno no asumir la responsabilidad que exigen ellos de pago de impuestos, no asumir esa responsabilidad con las empresas privadas y ayudarlas a paliar la necesidad que a través de esta pandemia está pasando todo el pueblo y estas empresas. Por favor, tengan un poco de pudor, tengan un poco de responsabilidad. Es que desgraciadamente, amigos, estamos ante un grupo de mafiosos. Un grupo de mafiosos que no les importa el poder, que no les importa el pueblo. Ahí los vemos. Ahí vemos cómo está el pueblo en plena pandemia, las broncas, la necesidad de la pobreza. Amigos, el país, señores, hay un lugar de esto ahí en Cuba, que es un lugar social donde hay varias personas, hay un lugar, señores, ahí llegó ya el virus, hay mucha gente infectada. En el asilo de ancianos en las villas, personas infectadas. Señores, las condiciones de los asilos de ancianos en Cuba son un desastre. En higiene, en alimentación para estas personas. Señores, es un desastre total. Y esta mafia no quiere darle prioridad a lo que tiene que darle prioridad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esto pase, la pandemia pase? Porque después que esta pandemia pase, señores, no solamente en Cuba, en el mundo entero, el mundo cambió. Las transformaciones económicas que se vienen hablando hace años, la economía del siglo XXI es la que se está apoderando ya y se está afianzando la economía del siglo XXI. Y el mundo cambió a un nuevo orden mundial y económico y mundial, donde las grandes compañías y las tendencias económicas son las que se están imponiendo. Y si Cuba no se integra a esta economía del siglo XXI,
si Cuba no se integra a la modernidad, señores, Cuba va a seguir pobre. Y como único Cuba se puede entrar y salvarse es con la... Pero permíteme, pásame el cargador aquí. Permíteme, por favor. Como único Cuba, pueda integrarse a este mundo del exterior, al mundo nuevo, es que estos grupos de mafiosos en el poder, que se vayan del poder. Si ustedes quieren al pueblo, váyanse del poder. Ahora, si ustedes son tan transparentes, ustedes quieren al pueblo, vamos a empezar por un ejercicio, empiecen a ser transparentes, creen un ministerio, un instituto, con la verdadera organización, con organizaciones civiles del país, un instituto donde el pueblo tenga un acceso a la información. ¿Cómo? Bueno, el pueblo tenga acceso a la información de cuánto es el gasto mensual de la presidencia y del Consejo de Ministros al mando de Díaz-Canel y de Marrero y del buró político del partido. ¿Cuántos son sus gastos mensuales? ¿En qué se gasta el combustible? Hagan un acceso a la información al pueblo donde el pueblo vea verdaderamente lo que ustedes gastan en lo que comen. ¿Cuáles son los gastos de la presidencia del país? ¿Cuáles son los gastos del Partido Comunista del país? Señores, si ¿sabes qué pasa? Que hay que decirlo. Fidel nos quiso siempre ignorantes. Y en la ignorancia está el éxito de esta revolución. Ha estado un pueblo ignorante, muy preparado académicamente, muchos doctores, pero somos un grupo, somos unas masas de ignorantes políticos donde no sabemos reclamar nuestros derechos. Y reclamar un derecho es decir, yo quiero acceso a la información, en qué se gasta el dinero del pueblo, a dónde van los dólares que traen los médicos cubanos, que no se ve en los hospitales. ¿Por qué los medicamentos no están en las farmacias? Digan, denle la cara al pueblo a través de ese acceso a la información. ¿Dónde se queda ese dinero? ¿Dónde se queda el dinero que lleva el turista y el cubano que va de visita a Cuba, que ustedes le quitan y le pusieron un gravamen del 18%, y ese 18%, ese dinero, se va a una partida secreta del gobierno y de la cúpula gobernante? ¿A dónde está ese dinero? Que no se ve en la infraestructura de vivienda, no se ve en mejores de vivienda, en mejores de comida, en los policlínicos, en los hospitales, que no se ve. Entonces somos un pueblo, sí, muchos doctores por el mundo, wow, muchos doctores cubanos, pero un pueblo ignorante completamente en derechos civiles. No conocemos la moneda de nuestro país. Eso lo dijo una vez el profesor de criminalística, una vez en la escuela. Nosotros los cubanos no conocemos la constitución del país, no conocemos la moneda del país, lo que dice que tiene por atrás, que tiene por delante. No la conocemos. Entonces Fidel siempre nos quiso ignorantes. Señores, ¿por qué Fidel inició su lucha? Yo pregunto, ¿por qué Fidel Castro inició su lucha? Bueno, Fidel Castro inició su lucha ¿por qué? Por restituir la Constitución del 1940. Esa Constitución que rompió Batista en el 52, Fidel hizo lo que decía un artículo en la Constitución del 1940, que si un usurpador agarraba el poder, el pueblo en armas podía alzarse para recuperar el poder del país y restaurar la democracia y la Constitución. Constitución del 1940, señores, que parte de la Declaración de los Derechos Humanos en el mundo está hecha por esta Constitución de Cuba. Óigame, qué constitucionalistas cubanos de aquella época hicieron esta Constitución. Y voy a hablar después de uno de los promotores de la Constitución del 1940. Ustedes no saben, hablé con un historiador de Cuba, ustedes no saben lo que le tengo ahí. Es increíble. Es increíble. Entonces, ¿qué hizo Fidel Castro? Bueno, Fidel hizo lo que decía la Constitución de 1940. Fidel va para el oriente cubano y ataca un cuartel, ataca el cuartel Moncada, y después lo agarran en la granjita Simonet, y Batista, fíjense esto, todas estas conspiraciones que hay que hablar, Batista prohíbe que a Fidel se asesine, después que Fidel mató a oficiales ahí en Moncada, o el grupo de Fidel de esto del 26 de julio. Ahora ese movimiento fue creado para volver la democracia al país quitada por Batista. ¿Y qué pasó el 1 de enero de 1959?
¿Qué triunfó? No triunfó nada. Es la continuación de la dictadura de Batista. Nosotros los cubanos no hemos tenido democracia desde el 1952 hasta la fecha. ¿Qué tenía que hacer Camilo Cienfuegos? ¿Qué tenía que hacer Camilo Cienfuegos, amigo? Bueno, Camilo Cienfuegos, que fue el primero que llegó de todos los rebeldes con el Che Guevara, pero Camilo cubano, el Che era un extranjero, llamar a la Corte Suprema del país, llamar al Congreso del país y llamar a Carlos Prío Socarrá para volver a entregarle el poder a Carlos Prío Socarrá, arrebatado por Batista. Ah, pero no hicieron eso. No hicieron eso. ¿Qué ha sucedido en Cuba en estos últimos años? La continuación de la dictadura que empezó en el 1952. No se ha restaurado la democracia en el país. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió en el 59? Fidel Castro puso a Urrutia como presidente. Fidel Castro puso a Urrutia a dedo. Y cuando pasó lo de Urrutia, ¿a quién puso? Al doctor Dorticó, perdón. Y Dorticó fue presidente de Cuba hasta el 1975. No, oye, es lo mismo que está pasando ahora. Díaz-Canel lo puso un Castro a dedo, sin ningún tipo de poder. ¿Qué poder tenía el presidente Osvaldo Dorticó en Cuba? Díganme ustedes de verdad, realmente, cubanos pensantes, cubanos de verdad, que están en este canal, cubanos inteligentes. ¿Qué poder tenía, qué poder tenía Dorticó? El doctor Dorticó, perdón. Dorticó se mató, se metió un tiro. Ese hombre venía del régimen anterior, un hombre estudiado. Y sabía que estaba apoyando a un dictador loco que ahora, en el 1975, inició una constitución hecha por los comunistas, por Blas Roca, Marmierka, Carlos Rafael, un grupo de comunistas, y el polaco, que ahora no recuerdo el nombre de este polaco, ojalá que ustedes, que son muy inteligentes, las personas que tengo en mis redes, me digan el nombre de este señor polaco, que yo conocí en el Comité Central del Partido. Óyeme, una constitución hecha por los comunistas cubanos. ¡Qué locura! ¿Qué pasó con esta constitución del 1975, que es la vigente hasta ahora? Que ha tenido reformas, después una reforma ahora en los años 2000. Esa constitución era, lo primero que le dio fue un poder por encima del Estado y por encima de todos los ciudadanos, un partido, al Partido Comunista. Nunca en la vida un país democráticamente de este hemisferio, su constitución está basada en un partido, que el partido sea el rector de la sociedad. Y esta constitución, entonces, le dio el poder a un tipo, el poder del partido y el poder de todo el Estado y el gobierno cubano. Increíble. Dos hombres ostentan, bueno, ya uno se murió, pero el que ostenta los poderes absolutos de un país. Una constitución, qué locura, qué constitución hicieron, donde se le da más poder a un tipo y a un partido. Por eso que la economía es un desastre. Estos defensores del castrismo, yo les quiero hacer una pregunta. Díganme un proyecto viable que ha funcionado en nuestra patria. De veras lo digo. ¿Qué desarrollo ha traído esta revolución al pueblo cubano? Las miserias siempre han existido desde el 1959 o desde el 52. Aumentaron en el 1959 hasta estos años. Nuestra patria está sumida en la pobreza total, en la miseria total de estos mafiosos. ¿Estoy equivocado? ¿Dónde están los defensores? Que salga un defensor y me diga algo. Si es verdad. ¿Quién se ha beneficiado de todo esto? Bueno, la cúpula gobernante, su familia, sus hijos, que tienen empresas, que tienen dinero y tienen dinero guardado fuera del país y tienen pasaportes extranjeros. De eso también vamos a hablar. Amigos, gracias. Gracias a Dios. No sé cuántos minutos llevo, pero gracias de verdad por seguirme. Compartan. Voy a hablar, he dejado algunos temas por circunstancias que han caído, noticias que he cogido, he agarrado y he desarrollado, pero quiero hablar porque hablé con un historiador de Cuba, un señor que me hizo muchos cuentos de esa Cuba republicana, de estos datos, de esta constitución del 1940, quién fue el promotor de esta constitución, increíble, de esos héroes olvidados, porque recuerden que Fidel, la historia de Cuba, Fidel
Empieza en el 1959, después, para Fidel anteriormente no hay una historia. O inició la historia cuando él atacó el cuartel Moncada y hizo su guerrilla. Después no hay historia. Anteriormente no hay historia, aparece en Cuba. Pero hay una historia más bonita, una historia mucho más grande que la que ha hecho Fidel. Amigos, gracias de veras. Dios me los bendiga a todos. Dios bendiga a nuestra pequeña isla. Hagamos siempre una oración por esa patria, por ese pueblo, por esos cubanos que sufren, que no pueden comerse 3 comidas al día, por ese niño que no se toma un vaso de leche, por ese niño que llora por hambre, por esa madre, por ese viejo, por ese padre que están en una cola para agarrar el pan, para agarrar el pollo. Por ellos esta lucha, por ellos son estas denuncias. Yo sé y nosotros tenemos la verdad. Y cuando tenemos la verdad, tenemos más cerca la victoria. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra porque poseemos la verdad de un régimen sobre un régimen que ha empobrecido a nuestra patria, un poco emocionado, que ha sumido a nuestra patria, como digo siempre, en la miseria total. Amigos, gracias, Dios me lo bendiga, gracias por seguirme. Acuérdense, abajo compartan y suscríbanse a este canal. Vamos a seguir haciendo análisis serio. Perdóneme por cualquier equivocación, perdóname si es que me emociono hay veces, pero de veras, no soy un profesional de la comunicación, no soy un académico. Todo lo que hago, como siempre digo, lo hago empíricamente, lo hago desde mi corazón, investigo, conozco a Cuba desde adentro, estudié el castrismo desde adentro, desde ahí adentro, estudié a cada uno de estos personajes desde muy joven. Y desde muy joven decidí irme de esa seguridad personal y darme cuenta que son unos bandidos.